Detén el paso. Tómate un momento. Respira profundo. Y deja afuera el ruido del mundo. Estás entrando en la sabiduría del tarot. Un espacio donde las cartas no se usan para adivinar, sino para recordar. Aquí no buscamos certezas rápidas, ni respuestas cómodas. Buscamos verdad. Cada carta es un espejo. Cada símbolo, una puerta. Y cada lectura, un llamado del alma. No escuches este mensaje con la mente apurada. Escúchalo con el cuerpo, con la intuición, con esa parte tuya que sabe, aunque no siempre puede explicarlo. Si esta carta llegó a vos, no es casualidad. Abramos juntos este umbral y dejemos que la sabiduría del tarot se revele a su propio ritmo. Descubramos juntos la sabiduría de esta carta. El 2 de bastos no habla en susurros, habla en silencios cargados de poder. Es la carta del instante exacto en el que el alma deja de soñar en abstracto y comienza a reconocerse como creadora de su propio destino. Aquí no hay caos, pero tampoco comodidad. Hay visión, hay fuego contenido, hay una pregunta que arde por dentro: ¿me atrevo a ir más allá de lo que ya conozco? Esta carta representa ese momento íntimo y decisivo en el que una persona se encuentra entre dos mundos. Uno es el territorio conocido, lo construido, lo seguro, lo que ya domina. El otro es el horizonte abierto, lo que llama, lo que promete expansión, lo que todavía no tiene forma pero sí intención. El 2 de bastos es el puente entre ambos. Observa el simbolismo profundo que encierra. El basto no es solo fuego, es voluntad, es dirección, es propósito encendido. 2 bastos implican dualidad, elección, tensión creativa. No se trata de actuar impulsivamente, sino de sostener el poder de decidir. Esta carta nos recuerda que antes de todo gran movimiento existe una pausa consciente, una mirada amplia, una planificación que nace del autoconocimiento. Aquí aparece una verdad incómoda pero liberadora: no todo avance comienza con acción, algunos comienzan con claridad. El 2 de bastos nos enfrenta a la responsabilidad de elegir nuestro rumbo sin excusas, sin delegar el timón a otros, sin escondernos detrás del miedo o de la indecisión. Nos dice: ya tienes el fuego, ahora decide cómo usarlo. Hay un tono de soledad en esta carta, pero no es una soledad vacía. Es la soledad del líder, del visionario, de quien comprende que nadie puede caminar el futuro por él. Este arcano habla del poder personal cuando deja de buscar validación externa y comienza a confiar en su propia visión. No es soberbia, es conciencia. El 2 de bastos también nos habla del control interno. No del control rígido que asfixia, sino del dominio sereno de quien sabe lo que vale y lo que quiere. Representa a alguien que ya ha conquistado una parte del mundo, interno o externo, y ahora se pregunta si eso es suficiente. Y esa pregunta, aunque silenciosa, lo cambia todo. En el plano emocional, esta carta señala un momento de evaluación profunda. No es aún la pasión desbordada, pero tampoco la apatía. Es el instante en el que el corazón observa desde lo alto y se pregunta: ¿hacia dónde quiero dirigir mi energía? Puede hablar de vínculos que requieren decisión, de caminos afectivos que piden compromiso o cierre, de elecciones que no pueden postergarse sin costo emocional. En lo espiritual, el 2 de bastos es una invitación a expandir la conciencia. A no limitarse a una sola verdad, a una sola versión de uno mismo. Nos recuerda que crecer implica incomodarse, cuestionar lo aprendido, mirar más allá del propio castillo interior. El fuego aquí no destruye, ilumina. Esta carta también encierra una advertencia sutil. El exceso de planificación sin acción puede convertirse en estancamiento. El 2 de bastos no es el final del camino, es el umbral. Si se permanece demasiado tiempo contemplando el horizonte sin dar el paso, el fuego se enfría, la visión se nubla y la oportunidad se diluye. La sabiduría está en equilibrar visión y movimiento.
Cuando el 2 de bastos aparece, el universo está diciendo, confía en tu capacidad de decidir. Ya no eres la persona que eras antes. Has aprendido, has resistido, has construido. Ahora se te pide algo más elevado, pensar en grande, asumir tu poder creador y atreverte a elegir un futuro que esté alineado con tu verdadera esencia. Esta carta honra a quienes se atreven a mirar lejos sin perder el centro. A quienes comprenden que el verdadero dominio no es sobre el mundo, sino sobre la propia voluntad. El 2 de bastos no promete facilidad, pero sí coherencia. No garantiza ausencia de miedo, pero sí dirección. Y en ese cruce de caminos, donde el pasado ya no ata y el futuro aún no exige, surge la pregunta final, la más importante de todas. ¿Qué vas a hacer con el fuego que habita en ti? Porque el 2 de bastos no decide por ti. Te observa. Te mide. Y espera que estés listo para avanzar. Y es precisamente en esa espera donde se revela la parte más profunda del mensaje del 2 de bastos. No es una espera pasiva. Es una gestación interior. Es el silencio previo al movimiento. Es la respiración profunda antes del salto. Es el instante sagrado donde la conciencia se alinea con la voluntad. Porque esta carta no habla solo de decisiones externas, trabajo, relaciones, proyectos, caminos. Habla de algo más profundo, la decisión interna de quien elige ser. El 2 de bastos marca el punto en el que el alma deja de reaccionar y empieza a dirigir. Deja de sobrevivir y comienza a crear. Aquí aparece una verdad espiritual poderosa, todo cambio externo nace primero como una imagen interna. Antes de que el mundo se transforme, debe transformarse tu visión. Antes de que el camino se abra, debe abrirse tu conciencia. Esta carta representa ese momento sutil en el que la mente, el espíritu y el deseo empiezan a alinearse en una misma dirección. El fuego de los bastos no es impulsividad. Es fuego consciente. Es energía dirigida. Es intención con propósito. Es la fuerza que no explota, sino que se canaliza. El 2 de bastos no es caos, es enfoque. No es prisa, es estrategia. No es huida, es expansión. Aquí se revela otro símbolo oculto, la frontera. Esta carta siempre habla de límites, pero no como barreras, sino como umbrales. El límite entre lo que fuiste y lo que puedes ser. Entre lo que ya dominaste y lo que aún te desafía. Entre la versión cómoda de ti y la versión auténtica de ti. Y cruzar un umbral siempre implica pérdida. Pérdida de certezas. Pérdida de identidades antiguas. Pérdida de seguridades. El 2 de bastos nos enseña que crecer no es acumular, es soltar. No es solo construir, es dejar atrás. No es solo elegir caminos, es renunciar a otros. Por eso esta carta puede generar una tensión interna tan fuerte. Porque no habla de decisiones simples. Habla de decisiones que redefinen la identidad. Decisiones que cambian la narrativa de tu vida. Decisiones que no se toman con la mente solamente, sino con el alma. Aquí también se manifiesta el arquetipo del visionario. No del soñador ingenuo, sino del estratega espiritual. De quien ve más allá del presente inmediato. De quien entiende que la realidad no es solo lo que es, sino lo que puede llegar a ser. El 2 de bastos es la conciencia que se expande más allá del instante. Esta carta susurra una verdad poderosa: tu vida no está limitada por tus circunstancias, sino por tu visión. Y esa frase es peligrosa, porque devuelve la responsabilidad al lugar correcto, a ti. No al destino. No a la suerte. No a los demás. No a las circunstancias. ¿A tu elección? El 2 de bastos no habla de control del mundo. Habla de dominio interno. De coherencia. De alineación. De dirección. De liderazgo personal. Habla de convertirte en la autoridad de tu propia vida.
En el plano emocional profundo, esta carta representa el momento en que el corazón deja de conformarse. Ya no quiere vínculos por miedo a la soledad. Ya no quiere relaciones por costumbre. Ya no quiere amor por necesidad. Quiere verdad emocional. Quiere coherencia. Quiere elección consciente. Puede hablar de amores que exigen definición, de vínculos que piden decisión, de relaciones que no pueden seguir en ambigüedad. El 2 de bastos odia la indefinición eterna. Porque sabe que la indecisión también es una forma de elección, y casi siempre es una elección de estancamiento. En lo mental, esta carta simboliza la expansión de pensamiento, la salida de patrones limitantes, el abandono de creencias heredadas. El momento en que la mente se da cuenta de que ha estado viviendo dentro de fronteras invisibles. Fronteras que nunca fueron reales, solo aprendidas. En lo espiritual, el 2 de bastos es un portal. Un llamado a la evolución consciente. A dejar de vivir en piloto automático. A dejar de repetir ciclos. A dejar de vivir desde la reacción. Y comenzar a vivir desde la intención. Aquí aparece otro mensaje oculto. No todo lo que te es familiar te pertenece. Y esta verdad duele. Porque muchas veces lo conocido no es lo correcto. Muchas veces lo cómodo no es lo verdadero. Muchas veces lo seguro no es lo alineado. El 2 de bastos rompe esa ilusión. Nos enseña que la seguridad sin expansión se convierte en prisión. Que la estabilidad sin crecimiento se vuelve estancamiento. Que la comodidad sin propósito se transforma en vacío. Por eso esta carta es tan silenciosamente poderosa. No grita. No empuja. No obliga. Solo muestra. Solo revela. Solo confronta con una pregunta que nadie más puede responder por ti. ¿Te quedas donde estás porque lo amas o porque lo temes dejar? Y esa pregunta es un espejo. Porque el 2 de bastos no habla de destinos externos. Habla de estados de conciencia. Habla del momento en que el alma madura lo suficiente como para comprender que no todo cambio es huida, y no toda permanencia es fidelidad. Habla del discernimiento espiritual. Del poder de elegir sin culpa. Del valor de avanzar sin odio. De la capacidad de soltar sin resentimiento. El fuego aquí no quema puentes, ilumina caminos. Y finalmente, el mensaje más profundo de esta carta es este: no estás aquí para vivir una vida pequeña. No estás aquí para encogerte. No estás aquí para limitarte. No estás aquí para sobrevivir. Estás aquí para expandirte. El 2 de bastos es la conciencia que despierta al hecho de que el alma no fue creada para permanecer estática. Fue creada para evolucionar. Para explorar. Para crecer. Para experimentar. Para trascender versiones antiguas de sí misma. Por eso esta carta no representa movimiento físico inmediato, sino movimiento interior irreversible. Cuando esta energía se activa, ya no hay vuelta atrás. Porque la mente ya vio más. El alma ya entendió más. La conciencia ya despertó más. Y una vez que eso ocurre, permanecer igual se vuelve imposible. El 2 de bastos no es el inicio del viaje. Es el final de la ignorancia. Es el final de la inconsciencia. Es el final de la pasividad. Es el final de la excusa. Es el nacimiento del yo que elige. Y por eso su sabiduría es tan profunda, tan silenciosa y tan transformadora. Porque no te promete un camino fácil. No te promete certezas. No te promete ausencia de miedo. Te promete algo mucho más poderoso, la capacidad de elegir tu propio destino. Y cuando el alma aprende a elegir, nada vuelve a ser igual. Y es aquí donde el 2 de bastos desciende aún más profundo, atravesando capas que rara vez nos atrevemos a mirar. Porque esta carta no solo habla de futuro, habla del peso de la conciencia despierta. Una vez que ves, ya no puedes fingir que no sabes. Una vez que comprendes tu poder, ya no puedes delegar tu vida al azar. Este arcano encarna un punto de no retorno. No porque algo externo cambie de inmediato, sino porque tú ya no eres el mismo por dentro. La visión se ha ampliado. El horizonte interno se ha extendido. Y ahora, vivir como antes se siente estrecho, insuficiente, ajeno. Aquí aparece el gran conflicto del 2 de bastos, el conflicto entre el potencial y la realidad.
entre lo que sabes que podría ser y lo que actualmente está haciendo. Esa tensión no es un castigo, es un llamado. Es la fricción sagrada que impulsa el crecimiento. Sin ella, el alma se duerme. Con ella, el espíritu despierta. Esta carta revela una verdad que pocos aceptan con facilidad: no avanzar también es una elección. Y casi siempre, una elección que cobra un precio invisible pero constante. El precio del arrepentimiento silencioso. El precio de la frustración acumulada. El precio de una vida que se siente incompleta sin saber exactamente por qué. El 2 de bastos nos muestra que el mayor enemigo no es el fracaso, sino la renuncia anticipada. Renunciar antes de intentarlo. Renunciar antes de decidir. Renunciar antes de creer. Renunciar por miedo a perder lo que se tiene, incluso cuando eso que se tiene ya no nutre el alma. En este punto, la carta se vuelve profundamente confrontativa. Nos mira a los ojos y pregunta sin piedad, pero con verdad: ¿estás viviendo desde tu fuego o solo lo estás observando? Porque hay una gran diferencia entre poseer potencial y encarnarlo. Entre imaginar un destino y caminar hacia él. Entre desear una expansión y sostener el vértigo que esa expansión implica. El 2 de bastos no romantiza el cambio. No lo pinta como fácil ni inmediato. Lo muestra como un acto de coraje consciente. Como una decisión que se toma incluso con miedo. Como un paso que no elimina la duda, pero la atraviesa. Aquí se revela otro símbolo oculto: la altura. Esta carta suele situar a la figura en un punto elevado, no para dominar a otros, sino para ver con perspectiva. La altura no es poder sobre el mundo, es claridad interna. Es la capacidad de observar la propia vida sin autoengaño. De reconocer que ya no resuena. De aceptar que ya no vibra en coherencia con quien te estás convirtiendo. Y esa claridad duele. Porque ver con perspectiva implica aceptar verdades que antes se evitaban. Implica reconocer elecciones pasadas, límites autoimpuestos, miedos heredados, sueños postergados. Pero también implica algo profundamente sanador: recuperar el timón. El 2 de bastos devuelve el poder a su origen. No a las circunstancias. No a la historia. No a las heridas. A la conciencia. En lo espiritual más elevado, esta carta representa el despertar del creador interno. El momento en que el alma comprende que no está aquí para repetir guiones ajenos. Que no vino a vivir versiones prestadas de la vida. Que no fue creada para encajar en moldes que la apagan. El fuego de los bastos aquí es el fuego de la identidad auténtica. De la misión personal. Del propósito que no siempre se entiende con palabras, pero que se siente como una certeza silenciosa en el pecho. Esta carta también habla del miedo a la grandeza. Sí, miedo. Porque crecer implica visibilidad. Implica responsabilidad. Implica sostener la propia luz sin sabotearla. Y muchas almas, sin darse cuenta, se frenan no por miedo a fracasar, sino por miedo a triunfar y tener que sostener ese triunfo. El 2 de bastos desnuda ese miedo. Nos recuerda que expandirse no solo implica ganar, sino dejar de esconderse. Y entonces surge otra pregunta incómoda, pero necesaria: ¿qué versión de ti tendrías que abandonar para convertirte en quien sabes que puedes ser? Porque cada expansión exige una muerte simbólica. La muerte del yo antiguo. Del yo que ya cumplió su función. Del yo que fue necesario para sobrevivir, pero no para evolucionar. El 2 de bastos honra ese duelo silencioso. No lo acelera. No lo niega. Lo reconoce como parte del proceso. Porque no hay verdadera transformación sin despedida. Esta carta no empuja, pero tampoco permite seguir dormido. Activa una inquietud interna que no se apaga. Una sensación de hay algo más. Algo que no se puede ignorar sin consecuencias emocionales o espirituales. Y esa inquietud es sagrada. Es el fuego llamando. Es la visión insistiendo. Es el alma recordándote quién eres. Por eso el 2 de bastos no aparece cuando todo está claro. Aparece cuando estás listo para hacerte cargo de tu poder, aunque todavía no sepas exactamente cómo usarlo. No trae respuestas cerradas. Trae conciencia abierta. No trae caminos marcados. Trae elección. No trae certezas. Trae verdad. Y la verdad, aunque a veces incomode, siempre libera.
El mensaje final de esta carta es tan simple como profundo: no necesitas tener todo resuelto para avanzar. Solo necesitas decidir que no vas a seguir viviendo por debajo de tu fuego. El 2 de bastos no te pide perfección. Te pide honestidad. No te exige valentía absoluta. Te pide coherencia. No te promete ausencia de miedo. Te promete crecimiento real. Y cuando eliges crecer, aunque tiemble el suelo bajo tus pies, el universo responde. No siempre de inmediato. No siempre como esperas. Pero responde. Porque el fuego que se reconoce, el fuego que se honra, el fuego que se dirige con conciencia, siempre encuentra su camino. Y tú, frente al horizonte, con el mundo aún por desplegarse, sosteniendo tu fuego entre las manos, ya no puedes decir que no sabías. Ahora sabes. Ahora ves. Ahora eliges. Y esa elección es el verdadero inicio de todo. Y cuando esa elección se vuelve consciente, el 2 de bastos deja de ser solo una carta, se convierte en un estado del alma. Ya no es un símbolo externo, sino una vibración interna que comienza a reorganizar toda tu realidad. Porque cuando eliges desde la conciencia, todo lo que no está alineado empieza a incomodarte. Y esa incomodidad no es castigo, es guía. Aquí se revela otra capa profunda de esta carta, el despertar del discernimiento. Ya no todo vale. Ya no todo sirve. Ya no todo merece tu energía. El 2 de bastos marca el momento en que el alma aprende a decir sí con intención y no sin culpa. Aprende que su fuego es limitado, sagrado, valioso. Y que no puede seguir entregándolo a caminos que no lo conducen a expansión. Este arcano habla del nacimiento de una nueva relación con el poder personal. Un poder que no necesita imponerse, ni justificarse, ni demostrarse. Un poder silencioso, firme, interno. El poder de quien sabe que puede elegir incluso en medio de la incertidumbre. Incluso cuando el mapa aún no está completo. Porque esta carta nos recuerda algo esencial: la claridad total no precede al camino, emerge durante el camino. Esperar a estar listo del todo es, muchas veces, una forma elegante de postergar. El 2 de bastos enseña que el primer paso no se da cuando desaparece el miedo, sino cuando el propósito pesa más que el miedo. Y aquí aparece el gran aprendizaje espiritual: el miedo no es señal de error, es señal de expansión. Cada vez que esta carta se manifiesta, el alma está siendo invitada a salir de su perímetro habitual, a ensanchar sus límites, a atreverse a una versión más honesta de sí misma. No una versión idealizada, sino una versión alineada. En lo profundo, el 2 de bastos nos enfrenta con una paradoja poderosa: para avanzar, primero debes quedarte quieto y mirar con verdad. Mirar tu vida tal como es. Mirar tus elecciones sin autoengaño. Mirar tus deseos sin censura. Mirar tus miedos sin juicio. Esta pausa no es estancamiento. Es preparación. Es alineación. Es el momento en que el fuego se ordena antes de convertirse en llama. También hay en esta carta una enseñanza sobre el tiempo divino. No todo debe suceder de inmediato. No toda visión se ejecuta en el instante. El 2 de bastos honra la maduración. El proceso interno. La gestación invisible. Nos recuerda que apresurar una expansión puede debilitarla, pero postergarla indefinidamente puede apagarla. El equilibrio es la clave. Esta carta nos enseña a sostener la visión sin ansiedad, a confiar sin caer en la pasividad, a planificar sin perder la conexión con la intuición. Es el punto donde la mente estratégica y el fuego del alma trabajan juntos. Y entonces, algo se acomoda por dentro. Empiezas a sentir que ya no estás perdido, aunque no tengas todas las respuestas. Que ya no estás estancado, aunque aún no te hayas movido. Que ya no estás dormido, aunque el mundo externo siga igual. Porque el verdadero movimiento ya ocurrió dentro de ti. El 2 de bastos también habla de responsabilidad espiritual. De comprender que tu expansión no es solo para ti. Que cuando eliges crecer, inspiras. Cuando eliges salir del miedo, abres caminos. Cuando eliges coherencia, elevas la vibración de todo lo que tocas. No desde la imposición. No desde la superioridad. Sino desde el ejemplo silencioso. Esta carta honra a quienes se atreven a pensar diferente, a imaginar futuros distintos, a cuestionar destinos heredados.
Honra a quienes comprenden que la vida no es algo que simplemente sucede, sino algo que se co-crea. Y en ese punto, el 2 de bastos revela su enseñanza final, la más sutil y poderosa: no estás aquí para elegir entre caminos externos, estás aquí para alinearte con tu camino interno. Cuando esa alineación ocurre, las decisiones externas se ordenan solas. Las oportunidades aparecen. Las puertas se abren. Los encuentros cobran sentido. No porque el universo te deba algo, sino porque tu energía ya está clara. El 2 de bastos no promete éxito inmediato. Promete coherencia profunda. Y la coherencia, aunque a veces sea incómoda al principio, siempre conduce a una vida más auténtica, más plena, más verdadera. Esta carta te recuerda que el fuego que habita en ti no fue creado para iluminar solo una habitación pequeña. Fue creado para expandirse, para proyectarse, para marcar dirección. Y ahora, en este punto exacto del camino, ya no se trata de saber más. Se trata de atreverte a vivir desde lo que ya sabes. Porque el 2 de bastos no llega cuando estás perdido. Llega cuando estás listo para dejar de conformarte. Llega cuando el alma dice, hasta aquí. Llega cuando la conciencia despierta dice, quiero más verdad. Llega cuando el espíritu recuerda que nació para expandirse, no para encogerse. Y entonces, sin ruido, sin aplausos, sin garantías, ocurre lo inevitable: la elección se hace. El fuego se ordena. La visión se afirma. Y el camino comienza a responderte. No porque el mundo cambie mágicamente, sino porque tú ya no eres el mismo. Ese es el verdadero poder del 2 de bastos. Esa es su sabiduría oculta. Y esa es la transformación que ya se ha puesto en marcha dentro de ti. Y cuando esa transformación ya está en marcha, el 2 de bastos revela su dimensión más silenciosa y más poderosa, la del compromiso interno. Porque elegir no es solo decidir una vez. Elegir es sostener esa decisión cuando el entusiasmo baja, cuando la duda aparece, cuando el entorno no acompaña, cuando el resultado aún no se ve. Aquí la carta deja de hablar de visión y empieza a hablar de integridad. El 2 de bastos nos enfrenta con una verdad que pocos quieren aceptar: no basta con ver el camino, hay que honrarlo. No basta con desear expansión, hay que sostenerla. No basta con intuir el propósito, hay que vivir en coherencia con él, incluso en lo cotidiano, incluso en lo pequeño, incluso cuando nadie está mirando. Esta carta nos recuerda que el verdadero liderazgo comienza en el interior. Que no se trata de controlar el mundo, sino de no traicionarse a uno mismo. Porque cada vez que eliges desde el miedo, desde la comodidad o desde la costumbre, una parte de tu fuego se apaga. Y cada vez que eliges desde la verdad, incluso temblando, ese fuego se fortalece. Aquí aparece el concepto más profundo del 2 de bastos: la fidelidad al alma. Ser fiel a lo que sabes que eres. Ser fiel a lo que intuyes que viniste a ser. Ser fiel a lo que ya no puedes ignorar. Y esa fidelidad no siempre es comprendida por otros. A veces es solitaria. A veces es incómoda. A veces exige decir adiós a personas, hábitos, entornos o versiones de ti que ya no resuenan. Pero siempre trae consigo una paz silenciosa que ninguna validación externa puede reemplazar. El 2 de bastos también enseña que no todo avance es visible. Hay decisiones que transforman por dentro mucho antes de reflejarse afuera. Hay procesos que se gestan en silencio. Hay elecciones que reordenan la energía antes de mover la materia. Por eso esta carta no tiene prisa. Sabe que lo auténtico no se acelera. Sabe que lo verdadero se construye desde la raíz. Sabe que una expansión real necesita sostén interno para no colapsar. Y en este punto aparece una revelación clave: no estás atrasado. Estás madurando. El 2 de bastos no juzga el tiempo. Juzga la coherencia. No mide velocidad. Mide alineación. Porque avanzar rápido en una dirección equivocada no es progreso. Y avanzar lento, pero alineado, es evolución verdadera. Esta carta también habla del coraje de pensar diferente. De no aceptar destinos prefabricados. De cuestionar narrativas heredadas. De animarse a imaginar una vida que no sigue el molde esperado. Y eso, en un mundo que premia la repetición, es un acto revolucionario. El 2 de bastos honra a quienes se atreven a ser pioneros de su propia existencia.
A quienes entienden que el camino no siempre está marcado y que muchas veces hay que crearlo paso a paso. A quienes aceptan que no tener todas las respuestas no es debilidad, sino parte del viaje. Aquí el fuego deja de ser deseo y se convierte en dirección. Ya no arde de forma caótica. Ya no consume sin sentido. Ahora guía. Ahora orienta. Ahora ilumina. Y cuando eso ocurre, algo dentro de ti se estabiliza. No porque todo esté resuelto, sino porque sabes que estás caminando en verdad. Y esa certeza, aunque silenciosa, es inquebrantable. El 2 de bastos también trae un mensaje sobre la expansión del alma más allá del miedo al error. Porque quien no elige por miedo a equivocarse, ya eligió quedarse. Esta carta enseña que equivocarse no es fallar, es ajustar el rumbo. Que no hay expansión sin aprendizaje. Que no hay visión sin experiencia. Aquí el alma aprende a confiar en su capacidad de corregir, de adaptarse, de evolucionar. Aprende que no necesita perfección para avanzar, solo honestidad. Y entonces aparece una calma nueva. No la calma de la resignación. No la calma del conformismo. Sino la calma del que sabe que está siendo fiel a sí mismo. Esa calma no depende de resultados. No depende de aplausos. No depende de certezas externas. Depende de la coherencia interna. El 2 de bastos, en su nivel más alto, es la carta del adulto espiritual. Del alma que ya no culpa, ya no espera que otros decidan, ya no se esconde detrás de excusas. Es la conciencia que asume su poder con humildad y responsabilidad. Y desde ese lugar, todo empieza a ordenarse. Las decisiones se vuelven más claras. Los vínculos más honestos. Los caminos más coherentes. Las oportunidades más alineadas. No porque el mundo cambie mágicamente, sino porque tu energía ya no está dividida. El 2 de bastos enseña que cuando el fuego se divide, se debilita. Pero cuando se unifica, se vuelve imparable. Y ahora, después de haber atravesado todas estas capas, el mensaje final se revela con una claridad absoluta: no estás frente a una elección cualquiera. Estás frente a la elección de honrarte. ¿Honrar tu visión? Honrar tu proceso. Honrar tu crecimiento. Honrar tu verdad. Porque el mayor fracaso no es equivocarse, es traicionarse. El 2 de bastos no te pide que corras. Te pide que seas fiel. No te exige resultados inmediatos. Te exige coherencia. No te promete un camino fácil. Te promete un camino verdadero. Y cuando eliges lo verdadero, incluso en silencio, incluso con miedo, incluso sin garantías, la vida, tarde o temprano, responde. Ese es el poder real del 2 de bastos. Esa es su enseñanza más profunda. Y esa es la llama que ahora arde dentro de ti, esperando ser vivida. Y ahora, en este punto final, que en realidad no es un final, sino un umbral, el 2 de bastos se queda en silencio. Ya no explica, ya no confronta, ya no empuja. Simplemente permanece. Como permanece la verdad cuando ya fue dicha. Como permanece el fuego cuando ha encontrado dirección. Porque después de todo este recorrido, la carta ha cumplido su función: recordarte quién eres cuando dejas de huir de tu propio poder. El 2 de bastos no viene a salvarte. No viene a decidir por ti. No viene a prometerte caminos fáciles. Viene a algo mucho más profundo y mucho más honesto: viene a devolverte a ti mismo. Te devuelve la conciencia de que no estás atrapado, solo estabas esperando reconocerte. Te devuelve la certeza de que no estabas perdido, solo estabas dormido. Te devuelve el fuego que creíste apagado, pero que siempre estuvo ahí, aguardando que lo miraras sin miedo. Este arcano no te habla del futuro como una promesa lejana, sino como una responsabilidad presente. Te recuerda que el mañana no se construye con deseos, sino con decisiones. Que el destino no se hereda, se elige. Que la expansión no llega cuando todo está listo, sino cuando tú decides estarlo. Y en ese silencio final, el 2 de bastos deja caer su enseñanza más elevada: la vida no te está pidiendo que seas más fuerte, te está pidiendo que seas más honesto contigo mismo. Honesto sobre lo que ya no te llena. Honesto sobre lo que te da miedo admitir que deseas. Honesto sobre lo que sabes que debes dejar atrás. Honesto sobre la grandeza que intuyes, pero que a veces intentas minimizar. Porque el alma no se equivoca cuando llama.
Se equivoca la mente cuando posterga. Y tú ya escuchaste. Puede que el mundo externo aún no haya cambiado. Puede que las circunstancias sigan siendo las mismas. Puede que el camino todavía no esté completamente claro. Pero algo irreversible ya ocurrió, tu conciencia despertó. Y una conciencia despierta no vuelve a encogerse. No vuelve a conformarse. No vuelve a fingir que no sabe. El 2 de bastos te deja con una certeza silenciosa, pero firme. No necesitas permiso para expandirte. No necesitas aprobación para elegirte. No necesitas garantías para avanzar. Solo necesitas coherencia. Coherencia entre lo que sientes y lo que haces. Coherencia entre lo que sueñas y lo que eliges. Coherencia entre tu fuego interno y la vida que estás construyendo. Este cierre no es un aplauso. No es una celebración ruidosa. Es un acto de reconocimiento. Reconocer que estás en un punto clave. Reconocer que ya no eres el mismo. Reconocer que el miedo ya no tiene el control absoluto. Reconocer que el fuego está despierto y pide ser honrado. El 2 de bastos no te exige que lo hagas perfecto. Te pide que lo hagas verdadero. Porque vivir en verdad no significa no caer, significa levantarte sin traicionarte. No significa no dudar, significa no abandonarte. Y ahora, al cerrar este mensaje, la carta se retira lentamente. No porque ya no te necesite, sino porque ya hizo su trabajo. El resto, te corresponde a ti. Cada pequeña lección, cada sí consciente, cada no necesario, cada paso dado aunque tiemble el suelo. Ahí se manifestará su energía. Porque el 2 de bastos no vive en el tarot. Vive en el instante exacto en que eliges avanzar sin dejar de ser fiel a ti. Y cuando lo haces, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo celebre, el universo lo reconoce. No con promesas vacías. No con milagros instantáneos. Sino con algo mucho más real, un camino que empieza a responderte. Ese es el cierre. Esa es la enseñanza. Ese es el fuego. Y ahora que lo sabes, solo queda una cosa por hacer, vivirlo. Antes de cerrar este espacio, quédate un instante con lo que sentiste. No intentes entenderlo todo ahora. La verdadera sabiduría no se impone. Se asienta. El tarot no te habla para decirte qué hacer. Te habla para que recuerdes quién sos cuando dejas de tener miedo. Si esta carta removió algo en vos, no lo apagues. Escúchalo. Porque lo que se mueve, está vivo. Podés volver a este mensaje cada vez que lo necesites. Las cartas no cambian. Pero vos sí. Gracias por compartir este momento. Gracias por permitirte mirar más profundo. Cuando estés listo, seguí caminando tu camino. Y recordá que la verdadera guía siempre empieza adentro.